Bienvenidos al reporte semanal de Leiva Inversiones. En el plano internacional tuvimos una semana mayormente negativa, sobre todo sobre el cierre de la misma por el conflicto entre Israel e Irán. Así, el S&P 500 tuvo una caída superior al 0,55% y el Nasdaq mayor al 0,75%. Sin embargo, hubo algunas acciones destacadas. La principal fue Oracle, que subió más de un 23% tras la presentación de sus resultados trimestrales. Asimismo, activos considerados de refugio ante momentos de conflicto, como el oro, tuvo una suba muy importante, llegando a sus máximos históricos arriba de los $3.500 la onza. Asimismo, el petróleo subió más de un 10% en la semana, situándose en $74 el barril Brent. En el mercado local, mientras tanto, tuvimos una semana levemente negativa, con el S&P Merval de acciones líderes cayendo un 1,3% en la semana medido en pesos y un 1,1% medido en dólares. El riesgo país, por otro lado, se mantiene estable en niveles de entre 650 y 680 puntos básicos, y los bonos soberanos del Estado argentino casi no tuvieron movimiento en la semana. Finalmente, en cuanto al dólar, el dólar mayorista tuvo una leve caída hasta los 1.182 pesos. El dólar MEP, por otro lado, se mantuvo en niveles cercanos a 1.192 pesos, por lo cual la brecha se mantiene debajo del 1%. El contado con liqui finalmente subió nuevamente a valores cercanos a los 1.205 pesos. En cuanto a datos, lo más destacado de la semana pasó por la inflación del mes de mayo. El INDEC informó que la misma fue del 1,5%, muy por debajo de lo esperado por todos los actores del mercado. Así, acumula un 13,3% en lo que va del año y un 43,5% interanual. Además, se trata del valor más bajo desde mayo de 2020, es decir, en plena pandemia. Asimismo, el INDEC informó que la construcción subió un 5,1% mensual y un 26% interanual en abril, mientras que la industria habría tenido una mejora en el mismo mes del 2,2% mensual y el 8,5% interanual. En el plano del accionar del Banco Central tuvimos varias novedades. En primer lugar, anunció que se cerró un nuevo préstamo con bancos internacionales, conocido como RIPO, por $2.000 millones, con vencimiento a los 2 años y una tasa del 8,5% anual, menor que la operación anterior. Para el mismo se utilizan bonos BOPREAL como garantía. Asimismo, debemos informar que las reservas brutas tras el ingreso de estos dólares cerraron en torno a los $40.460 millones este viernes. Finalmente, el Banco Central anunció la licitación de una nueva serie de BOPREAL, el Serie 4, para el miércoles de la semana que viene. Esa emisión será por un máximo de $3.000 millones. También, en cuanto a novedades del Tesoro Nacional y en vinculación con el Banco Central, debemos indicar que el Tesoro ya comenzó a agregar en las licitaciones quincenales de instrumentos los nuevos bonos del Tesoro, que son suscribibles exclusivamente en dólares, aunque en un principio eran solamente para inversores extranjeros, para los cuales se flexibilizaron ciertas normativas de acceso al mercado de cambio. Debemos indicar que desde esta licitación son elegibles para inversores locales, siempre con suscripción en dólares estadounidenses. En cuanto a licitaciones de la semana, debemos recalcar que Oldeval obtuvo $85 millones con una obligación negociable con calificación AAA, es decir, la mejor posible en Argentina, a 3 años al 7,89% anual. Asimismo, otra empresa vinculada al sector del petróleo, como Capex, obtuvo $45 millones con una ON también a 3 años al 7,75% anual. El banco ICBC obtuvo $30.700 millones a 12 meses a tasa TAMAR más margen del 3,25% anual. Finalmente, el Banco Macro anunció que posterga la licitación internacional de un bono de $300 millones de esta semana para la próxima por condiciones de mercado. En cuanto a tips, te comentamos que las cauciones bursátiles mostraron muy buenos rendimientos esta semana y se muestran como una alternativa totalmente válida. En algunos días vimos colocaciones a 7 días en caución, que es un instrumento 100% garantizado, con tasas de hasta el 35% anual, es decir, una tasa efectiva anual de entre el 38 y el 40%. Finalmente, si tu preocupación es el conflicto en Medio Oriente, te comentamos de algunos instrumentos para armar una cartera muy conservadora. En primer lugar, la caución en dólares. La misma es una inversión 100% garantizada y que esta semana tuvo tasas de entre el 3,5 y el 4% anual a 7 y 30 días. Asimismo, el oro suele ser visto como refugio de valor ante conflictos bélicos y también ante la pérdida de valor del dólar a nivel internacional. En Argentina se puede invertir fácilmente replicando el precio del mismo a través del CDR del ETF con las siglas GLD. Además, por supuesto que tenés muchas empresas vinculadas al petróleo o inclusive el CDR del ETF que las nuclea, que se denomina XLE. Y finalmente te comentamos que tenés la posibilidad de invertir en pesos en varios CDRs de empresas de defensa norteamericanas. Algunas de ellas son Raytheon, también tenemos a Boeing y finalmente a Lockheed Martin.
Hasta la semana próxima en el reporte semanal de Leiva Inversiones.